Hola, muy buenas noches a todos los que están ingresando a la sesión. Nada más queremos indicarles que vamos a estar dando unos cuantos minutitos para que el resto de personas puedan ingresar y en breve estaremos iniciando. Muy bien, respetando el tiempo de todos los que nos acompañan el día de hoy, queremos darles la más cordial bienvenida, desearles una muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Nada más como parte del protocolo, queremos indicar que la sesión va a estar siendo grabada. En caso de que tengan consultas, pueden aprovechar la sección de preguntas y respuestas que da la plataforma y con gusto nosotros los estaremos atendiendo. Sin más, deseo darle el paso a don Edwin para que pueda tomar el mando de la sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Las tecnologías de información y comunicación son catalizadoras de la economía y transversales a todos los sectores, brindando grandes oportunidades al mejorar los procesos de producción, haciéndolos más eficientes. Se prevé que las tecnologías 5G den soporte a aplicaciones tales como Internet de las Cosas, Big Data y la inteligencia artificial, entre otros. En nombre de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación CAMTIC y de los representantes del capítulo de IoT 5G, les damos la más cordial bienvenida a este primer conversatorio en el marco de los diálogos sobre los retos y perspectivas del 5G en Costa Rica. En el mundo, el desarrollo de las redes de 5G avanza a distintos ritmos y por la relevancia del tema, hemos invitado hoy al señor Miguel Alcaine Castro, jefe de la oficina del área de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para conversar sobre su visión del tema, los retos y oportunidades y el rol de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en este proceso. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y comunicación. Se fundó en 1865 para facilitar la conectividad internacional de las redes de telecomunicaciones. Atribuye a escala mundial los usos del espectro de frecuencia radioeléctrico y las órbitas de satélite, además de elaborar las normas técnicas que garanticen la interconexión armoniosa de redes y tecnologías. De esta manera, la UIT se desempeña en una función rectora en la gestión del espectro radioeléctrico y la elaboración de normas de aplicación mundial, trabajando para proporcionar una reglamentación internacional estable, espectro suficiente y normas adecuadas para lo que se denomina las IMT 2020 y la red básica, que permiten el éxito de los despliegues de la red 5G a escala regional e internacional. El señor Miguel Alcaine se ha desempeñado en puestos diplomáticos, gerenciales y técnicos en su carrera profesional de más de 30 años, además del puesto que ocupa en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sirvió además para su país, El Salvador, como embajador, cónsul general y director de modernización por más de 15 años, participando en múltiples negociaciones multilaterales en diversos aspectos y diversos temas. El señor Miguel Alcaine además cuenta con un título de ingeniero en ciencias de la computación de la Universidad Politécnica de El Salvador, con un título de magíster en ciencias sobre la gerencia de la Universidad Purdue en West Lafayette, Estados Unidos. En este caso, el día de hoy vamos a tener a el señor Juan Manuel Campos Ávila, quien va a ser la persona que va a guiar el conversatorio con don Miguel Alcaine,
Don Juan Manuel es abogado y notario costarricense con una amplia experiencia en la regulación y tecnologías de información y comunicaciones. Cursó estudios de la Universidad Autónoma de Centroamérica, donde se graduó como licenciado en Derecho. Desde el año 2008 dirige la firma de consultoría especializada Ciberregulación Consultores. Así, le damos entonces la bienvenida a esta actividad de hoy y le cedemos la palabra a don Juan Manuel Campos, quien es el que va a dirigir el conversatorio de hoy. Buenas noches. Buenas noches y encantado de participar la noche de hoy con CAMTIC en un foro que indudablemente es de interés nacional. Siempre que ocurren temas en debate profundo con relación a tecnología, el aporte que dan las cámaras y en particular los expertos hace que estos asuntos sean más sensibles y más sencillos de conversar. Recordaba hoy temprano cuando de chiquillo uno trataba de soñar qué era el espacio, ¿verdad? Y entonces muy rudimentariamente se subía en árbol y creía que ese era su mando donde tenía la nave espacial y era lo más cercano a algo muy etéreo que tenía uno en esa forma de vida. Edwin, en algún momento le escuché estar insistiendo sobre la fábula de los Jetsons, donde de repente ponían ese mundo de fantasía como al alcance de la gente, pero era una fábula. Pero de repente la UIT llega y lanza todo un programa de comunicaciones en todo tiempo y en todo lugar, de ubicuidad, ¿verdad? De cómo eventualmente el ser humano, independientemente del lugar, del tiempo donde se encuentre, sea ubicable, y ni más ni menos que todo este prodigio de cosas que antes soñamos estuvieron al alcance de la mano precisamente porque el desarrollo tecnológico lo permitió. Y así fue como fuimos avanzando. De ahí que me parece oportuno, primero, como para sentar las bases de la conversación, explicar lo que ya en el antecedente lo dio Edwin en el sentido de el protagonismo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y cómo, muy brevemente, quizás Miguel, nos puedan explicar cómo están dividido el mundo en 3 áreas geográficas, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias a CAMTIC por la invitación. La UIT es un organismo, agencia especializada de Naciones Unidas para las TICs, y somos una agencia relativamente pequeña, pero muy, muy compleja. De hecho, lo que tú hablas de 3 regiones geográficas aplica para el sector radio. Para el sector desarrollo se divide de manera diferente. Para el sector radio, las 3 áreas geográficas son Asia, África y Europa y Américas. La región 2 es Américas, que es la que nos atañe y es la más sencilla porque todo el continente americano, y gracias a que tenemos como bordes el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, pues entonces quedamos aislados de las otras regiones de radio consideradas. Cabe mencionar que el sector radio fue el primero con que nació la UIT en 1865, como nos decía Edwin, y fue de hecho la invención del telégrafo la que hizo patente la necesidad de que hubieran normas internacionales para que la comunicación pudiera cruzar fronteras y fuera entendible tanto para el emisor como para el receptor de mensajes de comunicación. Claro, y ahí ya vemos 2 temas que se vienen desarrollando desde esa época que tienen que ver básicamente con 2 fundamentos que hoy los recordamos a diario, que tienen que ver con interoperabilidad e interconexión. Pero digamos que ese no es nuestro foco. El foco es que a partir del momento en que la tecnología hace uso del espectro radioeléctrico, tenemos la posibilidad de ir viendo y observando cómo ese desarrollo
viene creciendo y teniendo diferentes migraciones sobre todo en el tema móvil, ¿verdad? Que ya precisamente para entrar en el contexto, estaríamos por la quinta. ¿Qué nos podría referir desde la primera hasta la quinta y por qué la quinta es totalmente diferente a las anteriores? Pues, a ver, primero, estas 1G, 2G, 3G, etcétera, son casi que términos que se han ocupado en mercadeo y que ocupan las compañías. Si me voy a la jerga interna de la UIT, para nosotros son IMT, que es International Mobile Telecommunications, la original IMT alrededor del 2000 y la nueva que es IMT-2020, que es la que se refiere a la quinta generación. Es de mencionar también que aparte del sector radio, muy importante también acá es el sector de normalización. De todas maneras, la norma de IMT 2020 fue discutida en el sector radio, o sea, la propia norma tecnológica, en donde se decidieron cuáles eran los parámetros técnicos para que fuera quinta generación. Tratando de hacer un resumen de estas 5 generaciones, puedo decir que la primera y segunda generación en realidad lo que nos permitieron fue concebir que podíamos hablar por teléfono, si le puedo decir de esa manera, pero hablar por teléfono de donde estuviéramos. Y aquí comenzaba a tomar vida ese concepto que dio tanto trabajo entenderlo, el concepto de ubicuidad que tú ya mencionabas. Entonces, la primera y segunda generación principalmente fueron la demostración de eso. La segunda generación introdujo los SMS, los Short Messages, que fueron la base tecnológica para muchas cosas, incluso para la mensajería instantánea de hoy. Ese es el bisabuelo de ellos, los SMS. La tercera generación ya permitió una incipiente entrada a la navegación en Internet, a la red de redes, pero con velocidades muy pequeñas. También recordemos los que ya tenemos bastante juventud acumulada que al principio teníamos qué sé yo, módems de 128, de 64, de 56, de 28, de 14, que eran kilobytes, eran kilobits. O sea, era muy, muy poco. Ahora, la tercera generación permitió alguna interacción con el Internet. La cuarta generación ya se aparta radicalmente de la tercera, o sea, ya alcanza velocidades importantes en condiciones óptimas hasta de 100 megas si mi memoria no me falla. Y la quinta generación, aparte de que hace velocidades mucho más altas, en órdenes de magnitud más altas que la cuarta generación, también en sus características técnicas reduce mucho el tiempo de latencia, siendo el tiempo de latencia desde que yo hago un requerimiento en un extremo, va hacia un servicio y me regresa la respuesta, ese es el tiempo de latencia. Lo reduce tanto que puedo pensar en realizar aplicaciones en tiempo real con bastante confianza de que no va a haber pérdida de datos. Esas características del 5G es lo que la hacen fundamentalmente diferente al 4G. El 4G y el 5G desde la perspectiva de un usuario navegando por páginas en Internet o revisando correo electrónico o haciendo mensajería instantánea, no es perceptible la diferencia. Sin embargo, en 5G
podemos soñar en que podemos hacer operaciones quirúrgicas a distancia. Podemos soñar en que el automóvil autónomo es una realidad, o que las carreteras que se comunican con los carros autónomos también pueden ser una realidad. Son, digamos, de las pocas aplicaciones que estamos seguros que vamos a tener en 5G, porque el 5G va a habilitar una cantidad de productos y servicios que todavía no sabemos cuáles son Bueno, exactamente. y ahí yo quería parar porque, sobre todo considerando una cámara de tecnología como es Camtic, yo pensaría que aquí hay, y sobre todo para el país, una posibilidad inmensa de desarrollo de tecnología. Y eso lo conversamos temprano, en el sentido de que una manera de ganar independencia a Costa Rica es precisamente teniendo este tipo de tecnología a disposición de sector privado, sector público, con ocasión de una experimentación. ¿Qué nos puedes narrar sobre estos temas en particular, Miguel? Bueno, la punta tecnológica a nivel mundial son los sospechosos de siempre. O sea, o de los últimos años, es Estados Unidos, es China, es Corea. En la mayor medida, estos son, digamos, las tres potencias tecnológicas Japón, que se están compitiendo por los lugares de punta de lanza, no solo del 5G, ya en esos países ya hablan de experimentos en 6G, en 7G, que son cosas que la verdad por el momento en mi pensamiento no los puedo ni imaginar qué son las cosas que van a poder ofrecer. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre ser un consumidor pasivo de tecnología y ser un coproductor de tecnología, que es lo que yo creo que los demás países podemos aspirar. La tecnología a través de la historia ha venido democratizando el empoderamiento del conocimiento. Es decir, en 1960 pensar mandar a alguien a la luna era un sueño reservado para la Unión Soviética y para Estados Unidos. Era una carrera entre dos. Ahora hacer aplicaciones de 5G lo puede hacer cualquier persona que tenga acceso a esa tecnología, que tenga cobertura a esa tecnología, que la pueda pagar y que también sepa para qué la quiera usar. O sea, no es solo cobertura, sino que también tiene que tener la accesibilidad y tiene que saber para qué lo quiere. Pero en definitiva, cualquier persona en cualquier país, por remoto que sea, si tiene estas condiciones, puede hacer aplicaciones para 5G, en teoría. Muy importante, porque en todo caso nuestra legislación contempla la posibilidad de utilizar frecuencias con ocasión experimental, que inclusive viene esto también del mismo reglamento de radiocomunicaciones, ¿verdad? La idea es básicamente cómo las frecuencias en un momento en donde inclusive conversábamos, el futuro no lo sabemos, pero sabemos que va a haber muchas aplicaciones y va a haber muchísimo desarrollo tecnológico, se pone a disposición para que el país empiece a desarrollar sus propios talentos. Y ahí surge también un tema que conversamos y que ha estado muy en boga en el país a propósito de una legislación recientemente aprobada con la posibilidad de atraer talento al país con los famosos nómadas digitales, ¿verdad? La posibilidad de cómo se pueden insertar también en la economía este tipo de profesionales que de repente puedan venir a tener disponibilidad de frecuencias. ¿Qué nos podrías comentar sobre este tema, Miguel? Pues para los nómadas digitales, en Costa Rica, en el contexto de Costa Rica, creo que también sería interesante contar con un espacio en donde pueda haber un laboratorio de 5G, pero adaptado a lo que puede producir Costa Rica. Es decir, pienso
que posiblemente Costa Rica no pueda competir en generar hardware, pienso, pero puede que esté equivocado porque ya, por ejemplo, en la producción de aparatos móviles, esta compañía One, que es una compañía que nació en España, probó que no solo los grandes podían producir dispositivos móviles. De hecho, después fue comprada, etcétera, etcétera, pero ellos probaron que con solo tener el talento de hacer los diseños en España, lograron producir sus primeros aparatos fabricados en China, pero eran diseños españoles. Entonces, pues también está la apertura abierta para hardware en 5G. Y hay que recordar que el 5G, pues no solo son el propio aparato móvil, sino que hay un sinnúmero de aplicaciones que ni siquiera sabemos el nombre, pero para ponernos a soñar, voy a ocupar una palabra que encontré preparándome para este conversatorio, que se llama háptica. No sé si la han oído mencionar. Pues yo no la había oído mencionar. Resulta que es la interacción del sentido del tacto con las telecomunicaciones. Ujú. Y comienzan a hablar de conceptos como, por ejemplo, terapia físico-virtual. Es decir, el terapista físico está en una parte, el paciente está en otra y el paciente está interactuando con un dispositivo que se conecta a su computadora y en este dispositivo es capaz de sentir el tacto del paciente y el terapista le va diciendo al paciente qué movimientos puede hacer o debe de hacer para que el terapista pueda dar su criterio. Y no me cuesta para nada imaginar que en el futuro se pueda hacer de tal manera que la persona con la que yo estoy interactuando al otro lado pueda sentir mi tacto. Entonces, quizás eso está a algunos años de distancia, pero no es ya inimaginable. Entonces, Ah, hay mucho. y hablábamos también, Miguel, con relación a que en el imaginario también deberíamos de poner en su justa dimensión las redes 5G en el sentido de que no son balas de plata que puedan hacer destrucción total, sino que simplemente son un vector y que ese vector tiene que ser aprovechado. Y me hablabas también de un tema que a mí me parece, me resulta fundamental e interesante. Aquí tiene que haber una confluencia entre la política pública y el interés privado, porque si no, prácticamente estamos desperdiciando una oportunidad histórica que tienen los países. ¿Qué nos podrías comentar sobre este tema? Primero, le voy a añadir otro actor a la interacción que tú me estás planteando. Aparte de basarme en el famosísimo triángulo de innovación que apenas tiene unos 70 años de estar en existencia de academia, gobierno y empresa privada, además de ese triángulo, le voy a poner al ciudadano, a la persona humana en el centro. Ujú. Es decir, yo creo que la era que estamos viviendo cada vez nos empuja más y bueno, como agencia de Naciones Unidas también, pues nosotros ponemos a la persona en el centro, a las necesidades de la persona en el centro de todo esto y el objetivo tanto de la empresa privada, que obviamente tiene que ganar dinero porque por eso es empresa privada, o sea, una de sus razones es ganar dinero y obviamente si hace lo que le apasiona a la empresa privada, pero como producto lateral también gana dinero, pues ahí está la fórmula ganadora de una empresa de éxito. El gobierno, su preocupación fundamental está recogida en las constituciones y en los primeros artículos de cualquier constitución se puede leer que la persona humana está en el centro de la preocupación de un Estado. Entonces, cuando confluyen los intereses de la empresa privada,
del gobierno, y yo le añado la academia, que también está llamada a servir como catalizadora en una sociedad y tratando de solventar las necesidades y las aspiraciones de la persona, pues ahí es donde tienes una fórmula ganadora, y definitivamente que eh, la conversación, el diálogo entre la empresa privada, el gobierno, yo creo que la academia, el sector de investigación también, y poniendo a la persona en el centro, es una manera de tener una visión a largo plazo que va a ser sustentable, definitivamente. Claro, y pensando en las herramientas y sobre todo en esa mina en el cielo, ¿verdad? Porque nunca nos planteamos de que los estados, siempre en el ideario decíamos, bueno, la mina, donde está la plata, donde está el oro, pero nunca nos dimos cuenta, hasta que no llegó la revolución tecnológica con el tema de frecuencias, de que el estado tiene una mina en el cielo y que esa mina tiene que ser bien utilizada y que tiene que ser puesta a disposición del sector productivo, llámese sector público, sector académico, sector privado, precisamente para que las bandas de frecuencia, sobre todo en el tema de quinta generación, tengan esa disponibilidad y se puedan utilizar eficientemente. Creo que es más que una verdad de perogrullo, pero lo cierto del caso es de que parte de la filosofía de UIT es precisamente utilizar el espectro radioeléctrico con los últimos adelantos de la técnica, dice el convenio internacional. Totalmente. Totalmente. La constitución de la UIT habla de usar el espectro de una manera eficiente y efectiva. Totalmente. Y el espectro es una mina de oro interesante, en el sentido de que sí, es un recurso finito, eso también hay que tenerlo claro. Es un recurso finito que ha tenido distintos usos a través de la historia y va a seguir teniendo distintos usos. Frecuencias más altas cada vez encuentran más usos, cuestión que la tecnología también ha posibilitado. Antes no se podía pensar de esta forma, pero hoy sí. Ahora también las bandas bajas y las bandas medias han tenido usos que han ido cambiando a través de la historia, su identificación. Las normas de la UIT dicen que un estado es libre de usar su espectro siempre y cuando no interfiera con el uso del espectro de otro estado vecino. Entonces, ese es uno de los pilares, pero otro de los pilares es las economías de escala, que en cierto modo promueven que los estados se pongan de acuerdo en cuanto al uso del espectro. También no quisiera terminar esta parte sin decir que si el espectro no se usa, entonces nadie gana. El espectro que no se usa tiene valor cero. Claro, Y claro. esa es una diferencia importante si lo comparo con otro recurso minero, si queremos, o Por con supuesto, un recurso de por supuesto. tierras. Claro, y en este tema también, cuando uno compara, que también lo podemos conversar, entre las redes fijas de fibra óptica versus las redes inalámbricas de quinta generación, el tema de las inversiones que hay que realizar resultan importantes, ¿verdad? Porque eventualmente el tema de la capilaridad de una red de fibra óptica tiene que pasar por una serie de obstáculos que no los enfrenta el medio inalámbrico. ¿Qué nos podrías comentar sobre estos temas? En el complemento entre fibra óptica versus quinta generación y ya lo que hablábamos de latencia y ancho banda. Sí. A ver, aquí hay temas sumamente importantes e interesantes. Hay que entender que estamos dentro de un ecosistema y que así como 5G no es bala de plata, pues tampoco fibra óptica es bala de plata. Es decir, por ejemplo, dar ubicuidad con fibra óptica no se puede. O sea, yo no puedo andar caminando por la ciudad conectado a una fibra óptica. Eso es
absolutamente impensable. Con 5G puedo tener velocidades que me brinda solo la fibra óptica. Eso es totalmente cierto. Y hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo, el 5G, por lo menos cuando sea desplegado por primera vez, por su naturaleza, va a tener un consumo eléctrico más importante que una red de 4G, tomado en su totalidad. ¿Por qué? Porque necesita más antenas, necesita más sitios, ese tipo de razonamiento. Ahora, la tecnología no para. 5G apenas va a ser introducido y se va a seguir mejorando. Entonces, van a llegar las eficiencias también de energía eléctrica. Pero al principio hay que pensar que, por ejemplo, la factura de energía eléctrica de un 5G desplegado a nivel nacional va a ser más alta que de un 4G desplegado a nivel nacional. Para países que tienen una red importante de 4G, por ejemplo, para superar la brecha digital y dar acceso a toda su población, sale más barato terminar el despliegue de 4G que embarcarse en empezar un despliegue nacional de 5G. Y hay que pensar que nosotros, los que estamos en esta conferencia, somos parte del 50% de la población mundial privilegiado, porque una de cada dos personas no está conectada. Y eso también debe de estar en el pensamiento, no solo de los gobiernos, sino también de la empresa privada y de cámaras como Camtic, que también está la mitad de la población que está desconectada. Y eso también es un problema que se tiene que atender, porque ya sabemos, los que estamos en esta conferencia, que la conectividad es un requisito prácticamente sine qua non para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible o para lograr el desarrollo humano. Entonces, son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Entonces, lo que quiero decir en resumen es, tenemos una serie de herramientas de conectividad, una serie de tecnologías que nos pueden servir para ofrecer conectividad. Vamos a tener en el futuro, ojalá en Centroamérica también, satélites de baja órbita, satélites de órbita media. Vamos a tener hubs que son de high altitude. La P se me olvidó, pero es conectividad como por drones, digamos, que pasan semifijos. Centroamérica tiene un déficit grande de servicios satelitales que no tienen otras regiones. ¿Por qué? Porque somos países muy pequeños y el proveedor satelital se tiene que enfrentar con 8 administraciones diferentes. Y los servidores satelitales, los proveedores satelitales prefieren apuntarle o a Colombia o a México, claro, para su huella digital. Y bueno, todo esto es parte de una problemática y de oportunidades. Bueno, muy bien, Miguel. Un tema, sobre todo en países que tienen una profunda raigambre también agrícola en transformación, ¿verdad? Hemos oído todo el fenómeno de Internet de las Cosas. Aquí en mismo Campic hay capítulos que están dedicados a Internet de las Cosas. Y sabemos que estas tecnologías por sí solas puede ser que le brinden un enorme provecho al campo, a la agricultura de un determinado país en materia de control de plagas, en materia de generación de un ganado más eficiente, de la recolección de pasto. El tema de Internet de las Cosas, ¿cómo lo ves en países tropicales como Costa Rica, sobre todo incorporando este tema de tecnología, sabiendo de que esa es una posibilidad real de poder incorporar el desarrollo a países en procesos de transformación? Bueno, Costa Rica tiene una enorme ventaja. Tienen, digamos, la ventaja estratégica de haber dedicado muchos de sus recursos a la preservación del medio ambiente en los últimos no sé cuántos años. Ustedes sabrán
mejor que yo, pero yo sé que tienen muchas reservas naturales equivalentes a un porcentaje que no es menor del 20% del territorio costarricense. Tienen también entidades importantes en Costa Rica, como puedo nombrar a ERT, puedo nombrar al IICA, puedo nombrar al propio INCAE. Creo que todavía funciona en Costa Rica el ICAP, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que es menos conocido que el INCAE, pero está también en Costa Rica. Y esta cultura de medio ambiente que ustedes tienen y esta preocupación de la sociedad por el medio ambiente que Costa Rica tiene es totalmente aprovechable con el Internet de las cosas. Hay que entender que el Internet de las cosas puede, de una manera muy gruesa, puedo decir que puede funcionar ya sea con una transmisión de datos que requiere un ancho de banda muy grande y de manera cuasi real, como puede ser para tráfico, como puede ser para el automóvil autónomo, pero también hay aplicaciones que, por ejemplo, para preparación para desastres o para el manejo de zonas de áreas de reserva, bosques, agua, probablemente pueden funcionar con transmisiones pequeñas y transmisiones que son en ciertos periodos. Entonces, no es continua tampoco. Entonces, allá hay todo un debate que es todavía una pregunta sin respuesta de cuáles en los distintos ámbitos del Internet de las cosas, qué es el tipo de comunicación que necesito. Porque en este ámbito te describí los dos extremos, pero es una línea continua. Entonces, para cada aplicación tienes que definir qué es lo que necesitas y tienes que ver cuáles son las tecnologías que están disponibles, cuáles son los protocolos que están disponibles, porque no solo hay protocolo IP para el Internet de las cosas, hay otros protocolos que también funcionan y hay otras tecnologías que también te pueden funcionar y que se añaden a todo esto del espectro. En Latinoamérica también está abierto el debate entre el Wi-Fi 6.0 y el nuevo Wi-Fi 7.0 y precisamente la tecnología celular 5G, porque hay cierta competencia en algunas de las bandas entre estas dos tecnologías y hablando específicamente sobre cómo hacer el cierre de la brecha digital en la parte rural, es algo que todavía está muy álgida la discusión en el mundo de cómo hacerlo. Sí, hablamos también de un tema que importa mucho porque en alguna medida estamos compitiendo. He escuchado algunos comentarios que con relación al despliegue de infraestructura 5G de los países no están solos. Los grandes mercados apuntan las compañías a participar en los concursos de espectro porque le dan una prioridad y por supuesto el retorno para la inversión. En países como Costa Rica, que en este momento está en una línea de tiempo debatiendo en los próximos meses poner a disposición de las compañías el tema de frecuencias, ¿qué deberíamos de tomar como mejores prácticas en el sentido de la disponibilidad de espectro, Miguel? A ver, yo creo que para voltear a ver algún lugar en el mundo, hay ciertos países que son los que hacen como las mejores prácticas de regulación. Que por cierto, Costa Rica no está mala, está muy bien. Están casi en quinta generación de regulación. Aquí la UIT ha sembrado cierta confusión porque en regulación también vamos por la quinta generación de regulación. Entonces, en regulación lo que han hecho es que ponen primero la letra. Entonces estamos en G5, en generación quinta de regulación, que en realidad es una regulación que se llama colaborativa,
Y lo que requiere esta regulación colaborativa es que las tecnologías se volvieron pervasivas. Además de ser ubicuas, se volvieron pervasivas. O sea, ya no existe tal cosa como el sector de tecnologías de información y comunicaciones, sino que tecnologías de información y comunicaciones están metidas en todas partes en una sociedad. Están metidas en derecho, en salud, en trabajo, en educación, en agricultura, en donde sea. Entonces, esta regulación colaborativa significa trabajemos los que estamos regulando en distintos sectores, trabajemos de la mano para que las tecnologías de información y comunicaciones nos puedan servir. Y hacia eso apunta la regulación colaborativa, a tomar en cuenta los intereses de todo mundo, para que no se quede nada por fuera. Y eso es un giro enorme si, por ejemplo, me regreso a regulación de tercera generación. Entonces, y retomando tu pregunta, yo personalmente, cuando quiero ver buenas prácticas, felicito a Costa Rica de paso por ser un país miembro de la OCDE recientemente. Ese es un lugar a donde ver buenas prácticas. En cuanto a espectro, yo diría que me gusta mucho ver lo que hace la autoridad australiana en cuanto a espectro, porque tienen una teoría ya formada en ley en donde le da mucha predictabilidad, que es una de las cosas que se buscan en gestión de espectro, que son de lo más importante, que le da mucha seguridad jurídica al que quiere hacer inversiones o al que se quiere aventurar en todo este mundo, que en lo personal creo que no solo vamos a tener operadores tradicionales en el futuro, sino que, qué sé yo, podrían haber operadores que sean cooperativas, podrían haber operadores que sean, en el caso de Costa Rica se llaman cantones, que pueden ser municipios o ciudades. El mercado está cambiando, eso sí lo tenemos absolutamente claro, que está cambiando la estructura del mercado y está cambiando la cosa regulada, para hablar en términos de abogados. Bueno, estamos entrando en el último cuarto de la conversación hoy con Miguel Ángel Alcaine y en este foro de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicaciones denominado Diálogo sobre los retos y perspectivas para el 5G en Costa Rica, en su actividad número 1. Y bueno, dejar abierto a partir de este momento la posibilidad de que el público pueda hacer algunas consultas directamente a Miguel Ángel. Yo sí quería plantearle, antes de que empezaran a salir las preguntas relacionadas con este tema, que también se han visto algunos análisis en el sentido de que podría ser que haya una sustitución del operador tradicional y que de repente puedan llegar nuevos agentes que vienen totalmente de la periferia, de afuera, y que se encarguen de manejar las redes de quinta generación bajo principios neutrales. Es un poco extraño el tema. Se ha hablado del slicing de redes, como si uno pudiera poner una pizza y partirla en pedacitos y decir, bueno, esto se va a dedicar a Internet de las cosas, esto para la parte de movilidad, esto para los autos autónomos, pero sí se ha venido especulando de que eventualmente el grado de competencia va a ser tan grande que muchos agentes podrían venir fuera del sector, entre ellos Totalmente. experimentando en esto. Entonces, también me alienta mucho el comentario de que la regulación costarricense está preparada para futuro. Entonces, uno podría ir sacando algunas conclusiones a propósito de este diálogo que tenemos, en el sentido de que la ruta está enmarcada y que vamos camino hacia una transformación que el país necesita. Veo a Edwin que ya se ha incorporado por acá. Si es que va a hacer algún comentario en particular, le daría el pase. Si no, pues continuamos con el conversatorio.
Muchas gracias, ¿no, Juan Manuel? Seguimos con el conversatorio y quedamos atentos a las preguntas que nos están haciendo o que nos pueden hacer las personas por el chat que tenemos habilitado para todos ustedes. Entonces, los incentivamos a que hagan las preguntas que don Miguel Alcaine estará gustoso de responderlas. Bueno, Adelante, Juan Manuel. por aquí tengo una pregunta que me gustaría formularle a Miguel y que viene recogida en los siguientes términos. Dice, ¿qué tipo de apoyo técnico y logístico podría brindar la OIT a Costa Rica para hacer realidad la implementación de 5G? Es una pregunta interesante. Tiene distintas respuestas. Por un lado, lo que la UIT puede hacer es un análisis a detalle de la regulación en Costa Rica y revisar qué aspectos podrían tener necesidad de mejorarse. No es que estén mal. Como les digo, la valoración, si ustedes buscan la valoración de la regulación de Costa Rica en el Regulatory Tracker, eh, no se me ocurre ahorita cómo decir eso en español, pero es el que le lleva la cuenta a la regulación, sale bien Costa Rica. O sea, de 100 puntos posibles para cuarta generación, creo que están casi en 90. Y no me recuerdo cuántos puntos tienen de quinta generación, que son 35 puntos posibles. Pero quinta generación es hacia donde está migrando el mundo en regulación. Esa es una de las cosas específicas que la UIT puede hacer, pero hay otras cosas que también podemos hacer. Por ejemplo, la UIT va a apoyar a Costa Rica en generar una estrategia de agricultura electrónica, una propuesta de estrategia de agricultura electrónica este año a Costa Rica y a Honduras. Entonces, esta estrategia está siendo coordinada también con la FAO. También hemos entrado en contacto con el IICA y en pocas semanas vamos a estar empezando este trabajo. Hay una guía para realizar esta estrategia electrónica que fue hecha en conjunto por la FAO y la UIT en 2016. Valga el comercial de decir que cualquier publicación de la UIT es gratuito. O sea, ustedes pueden entrar a la página de publicaciones de UIT y descargar casi cualquier publicación de la UIT. Hay pocas cosas que la UIT vende. Me parece que las estadísticas de TICS en formato de base de datos todavía la vendemos, me parece. Pero no está ni en PDF ni en papel. Bueno, en papel se cobra, conste. Las que se pueden acceder de manera gratuita son las que se pueden bajar en formato PDF, pero hay un enorme cúmulo de conocimiento solo en las publicaciones y ahí está esta guía para realizar una estrategia de agricultura electrónica que ya ha sido puesta a prueba en Asia, en varios países de Asia en años pasados, que fue puesta también a prueba en Trinidad y Tobago el año pasado y que este año vamos a realizar en Centroamérica, tanto en Honduras como en Costa Rica. Entonces, en Costa Rica, yo espero que me salgan cosas como el IoT, que me salgan cosas como cuáles son las áreas reservadas de Costa Rica, por qué los bosques son importantes, por qué el agua es importante, por qué el país es excedentario en agua, cuáles son sus verdaderas promesas de agricultura que el país tiene como tal. Pues si está como, a ver, me voy a aventurar a decir cosas que quizás no sean ciertas. Quizás la agricultura en Costa Rica está compuesta por minifundios y por terrenos de medianos. Entonces, no puedo ambicionar a la agricultura de alta precisión con tractores que se manejan solos. Probablemente ese no es un campo de aplicación en Costa Rica para la agricultura electrónica, pero posiblemente, qué sé yo, el riego por goteo. Hay un video interesante que vi hace años
que con sensoras medían el estrés de las plantas y hacían un riego por goteo solo en las plantas que estaban estresadas. Eso, o sea, Claro. Ahora, hay Miguel, eso, muy hay bien. muchas formas. Tenemos una pregunta que nos acaban de formular, que creo que tiene que ver un poco con el tema de los costos de energía que estuviste conversando en un principio. La pregunta dice lo siguiente: ¿cómo sería la escala de medición de los nuevos costos de infraestructura y recursos eléctricos? La pregunta es general, pero digamos si hay algunos elementos que puedas comentar sobre este tema. Sí hay. A ver, le voy a quedar debiendo la fuente porque no la tengo de memoria. Sí la leí en estos días y sí es una fuente confiable y sí se las puedo mandar por escrito después del conversatorio a la cámara para que la distribuyan o la pongan en el sitio, el enlace. Pero la medición que hay, si yo hago una red de 5G a nivel nacional comparada con una red de 4G a nivel nacional, es más o menos de 2 a 1. El costo de electricidad de 5G es el doble de 4G, pero con ciertos atenuantes, digamos. Uno, la tecnología de 5G va a seguir mejorando, incluso en la parte eléctrica. Entonces, conforme pase el tiempo, 5G va a ir consumiendo menos. Ese es uno. El segundo es que lamentablemente la decisión para invertir en 5G, lo más probable es que siga la forma en que se tomaron las decisiones para invertir en 4G o en otras tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Que para países como Costa Rica, probablemente los operadores no van a decidirse por ofrecer 5G a nivel nacional, sino que van a decidirse por ofrecer 5G en los lugares en donde 5G esté más justificado desde el punto de vista comercial, porque son empresa privada. Entonces, hablar de 5G a nivel nacional es un poco quizás idealista en este momento. Claro, Esas serían las dos partes de la respuesta que podría dar. muy claro. Y quizás para ir cerrando ya en este bloque, una pregunta adicional que estaba por acá formulada en el sentido de que si se tiene un tiempo promedio estimado de implementación de acuerdo a la experiencia con otros países para el despliegue de redes 5G. Sí, esa es una ventaja de 5G que es más fácil de desplegar que 4G. Y como es, sin entrar en detalles, es una generación que también se basa en software, que bueno, es algo que la cámara también sabe perfectamente. Entonces hay elementos de hardware que pueden ser reemplazados por software. Entonces eso permite, digamos, un despliegue más rápido. Puede permitir un despliegue más rápido. Ahora, en los despliegues, el talón de Aquiles generalmente suelen ser los permisos, sean permisos donde colocar antenas, sean permisos de derechos de vía, este tipo de cuestiones administrativas, legales. Y en ese sentido, pues, de nuevo, tengo más que reconocer Costa Rica, que ha estado trabajando desde el viceministerio desde hace muchos años en trabajar con los cantones para que los cantones unifiquen sus criterios para dar esto. Pero en la medida en que Costa Rica se pueda dar pasos hacia adelante en esta materia de permisos, de tramitología, eso ayuda a que los retornos a la inversión sean mejores para el inversor y eso ayuda a que los despliegues también sean más rápidos. En Latinoamérica, aprovechando la pregunta, hay 127 despliegues de tecnología LTE, pero solo hay, me parece eran 15, a ver, quiero corroborar, eran 126 LTE y solo hay 15 despliegues de quinta generación.
en Brasil, en Perú, en Argentina, en Puerto Rico, en Islas Vírgenes, y alguien se me queda, ¿quién es? Surinam y Uruguay. Esos son los países que tienen algún despliegue de quinta generación en alguna parte. O sea, no quiere decir que esté tampoco a nivel nacional. Es decir, Costa Rica está a tiempo para hacer un despliegue de quinta generación. Pero mi recomendación personal sería que piensen en quinta generación como en un ecosistema. No es solo el despliegue de quinta generación, sino es todo el ecosistema alrededor de quinta generación. Incluso potencias como Estados Unidos tienen laboratorios de 5G para pensar cuáles son los productos y servicios que va a posibilitar esta nueva tecnología. Y en ese mismo sentido también está China, Corea y otras potencias, Europa también incluida. Entonces, hay que pensar en 5G no solo como una tecnología para hacer más rápido las cosas que hacemos ahora en 4G, sino que pensarlo como un nuevo mundo en donde se abren posibilidades para nuevos servicios y aplicaciones. Esa sería la manera correcta de enfocar, en mi opinión, esta nueva tecnología de 5G. Bueno, Miguel, muy agradecido. La verdad es que todo lo que se puede resumir del conversatorio de hoy es parte del ADN de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicaciones. En realidad, hace tiempo se viene impulsando la idea de que el país está para más, de que se requieren laboratorios, de que se requiere experimentar, que se requiere tener tecnología propia, y en buena hora que la UIT coincide con esta filosofía que ya la Cámara de Tecnología de Información y Comunicaciones lo tiene dentro de sus capítulos y dentro de su ADN. Creo que pasaríamos ya al cierre y despedida, no sin antes de mi parte agradecerles la deferencia de haber estado con ustedes y dar el relevo en este momento para el cierre, que creo que lo tendría que dar Edwin, o salvo que hagan la indicación. Pero Edwin, muy agradecido. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y ya estoy nuevamente, estaba viendo a ver si tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias, Miguel Alcaine, por sacar un espacio en sus ocupadas agendas y hacer posible este conversatorio el día de hoy. De esta manera finalizamos esta primera actividad, que corresponde a una serie denominada Diálogos sobre los retos y perspectivas para el 5G en Costa Rica, donde parte de nuestros objetivos es poder involucrar, sensibilizar y brindar información relevante a los profesionales, a todas las personas que están involucradas y al público en general, para que sepan y entiendan la importancia del 5G y las oportunidades que nos brinda a todos los habitantes y a todos los sectores de la economía. De parte de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación CAMTIC y de su capítulo IoT 5G, les damos entonces las gracias a todos ustedes por haber participado con nosotros en este conversatorio y su aporte tan valioso en la actividad de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Miguel. A la orden. Gracias, Miguel. Un saludo y me alegra saludarte. Estamos en contacto. A la orden, don Edwin, cuando quiera. Un abrazo. Súper interesante, Miguel, de verdad, muchísimas gracias. Me gustó muchísimo que fue un lenguaje muy coloquial y fácil de entender. Habíamos tenido pues otras oportunidades en que la discusión se vuelve muy técnica, y creo que eso ha aportado y va a enriquecer mucho nuestro propósito de educar. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y